Sí, profe. Ahora sí, Bueno, profe. muy bien. Bueno, me presento. Mi nombre es Paula Macat. Estoy junto con la profesora Liliana Severino. Lili, no sé si te llegaste a presentar mientras yo me fui. No, yo era solamente un asistente para admitir a los... No, hoy me va a ayudar bastante, Lili. Ya empezamos medio atravesados con el Google Meet. Por lo menos yo o con mi compu estoy complicada. Bueno, chicos, les comentaba, la idea de hoy era hacer una consulta teórico-práctica de tablas y gráficos, pero si tienen otras dudas me pueden preguntar, no hay problema. Aprovechamos la hora que tenemos lo máximo posible, ¿sí? Se pueden ir activando el micrófono y desactivando a medida que me quieran ir preguntando cosas. ¿Estamos? Bueno, no responden, deben estar con el micrófono. Bueno, perfecto. Bueno. Alguien me había preguntado acerca del desvío estándar. ¿Puede ser? Sí, profe, yo. Bueno, a ver, déjenme ver si llego a la diapo donde está media aritmética. Así me baso en las formulitas que están acá. Bien. Acá tenemos el desvío estándar, ¿sí? Saben que el desvío estándar es una medida de variabilidad, ¿sí? Que acompaña siempre a la media aritmética. Es importante que si calculamos la media aritmética como medida de posición central, también calculemos el desvío estándar como medida de variabilidad, ¿sí? Que acompaña a la media aritmética. Ahora bien, la duda era cómo calcular el desvío estándar. No sé quién me había preguntado. Sí, profe, no sé cómo calcularlo. Ok, bueno. La calculadora. Claro, exactamente. Sí, Lili, vos ayúdanos, Lili, en todo lo que pueda, vamos hablando. No, porque estamos diciendo que todo esto es para que no usen fórmulas, que no pierdan tiempo en las demostraciones. Se darán cuenta que está puesta la fórmula, pero en ninguno hay una demostración de cómo se llega a la fórmula, que en estadística nosotros damos eso, cómo llegamos a esa fórmula, ¿sí? O sea, que lo importante que tienen que saber de esto es qué es el desvío estándar, qué mide el desvío estándar. A ver, dígame alguno, ¿qué mide el desvío estándar? Vamos. Estamos como en clase, o sea que yo hago preguntas. La desviación promedio en relación a la media. ¿Cuánto se desvía cada variable? Perfecto. ¿Cuánto se desvía en promedio cada observación de la media aritmética? Bien. ¿Ustedes saben por qué se calcula el desvío estándar? A ver. Hablen, total, no tengan miedo, estamos aprendiendo. ¿Por qué calculamos el desvío estándar? ¿A raíz de qué? ¿Qué característica de la media aritmética hace que tengamos que calcular una medida de dispersión o de variabilidad con respecto a la media? A cada variable le restamos la media. No, esa es la fórmula esa es la fórmula, perfecto. Pero ¿por qué calculamos el desvío estándar? ¿Por qué nos metemos a elevar al cuadrado? ¿Por qué todo ese lío hacemos? Claro, porque esa técnica sería para sacar la varianza, pero el desvío se hace con pero hay un motivo principal por lo que nosotros acompañamos a la media siempre por el desvío estándar. A ver, lean las características de la media aritmética o las propiedades y desventajas que tiene la media aritmética, que lo tienen un poco más arriba. Ahí me estoy yendo a acá, no, esta de la media no. Acá, características de la media aritmética. La última característica o desventaja que tiene la media aritmética es que se ve muy afectada por los valores extremos. ¿Esto qué quiere decir? Que un solo valor muy chiquito o muy grande con respecto al conjunto de los datos la hace variar muchísimo. Es decir, entonces puede ser una medida engañosa, que no me está diciendo, porque nosotros ¿para qué calculamos una sola medida?
Lo que estamos buscando es que un solo valor diga algo sobre el conjunto de los datos. Si yo, por ejemplo, un alumno se saca 8, 9, 9, 10, el promedio va a dar alrededor de 9 y algo. Pero si sacaron un 1, ¿qué pasó con el promedio? Se fue para abajo notablemente, pero no era el conjunto de todos sus datos, sino que una sola nota muy, muy baja. Y no me está diciendo la verdad, por eso la mediana reemplaza la media aritmética cuando la media aritmética no es conveniente. Entonces, esta desventaja que tiene de los valores extremos hace que se tuvo que calcular una medida, valga la redundancia, que me mida esas desviaciones o esa dispersión que tiene cada observación con respecto a la media. Es decir, cuanto más chiquitita es la variancia y el desvío, más parecidos son todos los datos entre sí. Quiere decir que ese promedio o esa X raya me representa bien ese conjunto de datos. ¿Se entendió? Ese es el motivo. Ahora, ¿cómo se calcula? Les digo, nosotros usamos la calculadora. O sea que lo que tienen que ver bien es el uso de la calculadora. ¿Vieron esas? Porque hay 2 o 3... Y están los tutoriales subidos. Los tutoriales para ver cómo se usa la calculadora. Que hasta ahora nadie preguntó sobre eso, y yo pienso que es importante que vean si la pueden manejar o no la pueden manejar, porque van a tener que calcular la media con la calculadora y el desvío estándar con la calculadora. Si lo tienen que hacer en forma manual, que tienen poquitos datos, es lo que estaba diciendo, ¿quién es? Genaro, que me decía que se restaba. Sí. Bueno, lo que hago es, suponete, a ver, Paula, moveme a donde tenemos poquitos datos. Acá, por ejemplo. Por ejemplo. La media da 6,8. Entonces, ¿qué haría? 6 menos 6,8 al cuadrado, o la raíz cuadrada directamente. Bueno, 6 menos 6,8 al cuadrado, 4 menos 6,8, más, ¿no? Más 4 menos 6,8 al cuadrado, más 5 menos 6, bueno. A cada valor le resto la media, lo divido por el número de observaciones menos 1. O sea que si acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos, tendría que dividir esa suma por 9. Y después saco la raíz cuadrada. Esa sería una forma manual de calcularlo. También hay una fórmula teórica que nosotros acá nos la ponemos. Una fórmula práctica, digo, una fórmula de trabajo. Sí, ¿quién habla? ¿Por qué dividir por 9 y no por 10? Ahí va. Bueno, dale, explícale. ¿Lo explico yo? Dale. No, en verdad, en esta etapa, nosotros, como les decía antes Lili, no hacemos toda la demostración para llegar a esa fórmula, ¿sí? Ustedes ven que acá, me voy de nuevo a la diapo donde teníamos presentado el desvío estándar. Fíjense que acá está el desvío estándar, primero la varianza y después el desvío estándar muestral, cuando partimos de, cuando estamos analizando los datos que corresponden a una muestra y no a toda la población, ¿sí? A ver si está la fórmula acá del poblacional, no está. Si contáramos con la información de toda la población, la fórmula que tenemos acá es muy similar, pero ¿qué cambiaría? En lugar de tener, no sé si ven que estoy señalando la media aritmética muestral, ¿la ven? Que la estoy señalando en la fórmula. Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, en lugar de tener esa media aritmética muestral, si estuviéramos trabajando con toda la población, lo que tendríamos, en realidad, sería la media poblacional, ¿sí? Que se simboliza con una letra griega que es mu. Y en lugar de dividir, acá, en lugar de dividir toda esa sumatoria de las diferencias al cuadrado por n-1, que es el tamaño de la muestra menos 1, dividiríamos por n mayúscula, que es con la letra que simbolizamos el tamaño de la población. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Sí? ¿Qué sucede? Cuando nosotros, como generalmente no trabajamos con la población y trabajamos con un subconjunto de la población, que llamamos muestra, lo que hacemos es calcular una variancia y un desvío estándar muestral,
¿sí? Porque desconocemos los datos de toda la población, sino directamente calcularíamos el poblacional. ¿Por qué dividimos por n-1 en lugar de dividir por n? Porque este estadístico que vemos acá, ¿sí?, tiene mejores propiedades, que no son propiedades que vamos a ver bastante más adelante, ¿sí? Tiene mejores propiedades que si acá dividiéramos por n, ¿está bien? Tendríamos otro estadístico, otra variancia, ¿sí? Si acá en el denominador pusiéramos n, pero no tendría las propiedades que tiene esta variancia definida así como está, ¿sí? Dividiendo por n-1. En definitiva, ahora me lo tienen que creer un poco, porque no llegamos a ver esas propiedades y tampoco está hecha la demostración de cómo llegamos a esta fórmula, ¿sí? Pero bueno, acuérdense por un momento de eso, que este estadístico tiene mejores propiedades que si consideráramos la variancia dividiendo acá por n. ¿Está bien? Yo les puedo agregar algo, al que a lo mejor sí, a ver, está bien lo que dice Paula, porque lo vemos bastante más adelante cuando vemos estimación. Como nosotros acá sacamos muestras, vamos a usar la X raya, ¿no es cierto? El n-1, van a ver que después lo van a ver más adelante, pero se los digo total, se llaman grados de libertad. ¿Saben lo que son los grados de libertad? Es el número de valores de la variable libres para variar. Que parece un destrabalengua, pero miren, yo para calcular el desvío estándar de esta muestra, ¿qué tuve que calcular primero? La media aritmética. La media aritmética de un conjunto de datos, como ustedes vieron más arriba, es única. No puede haber más de un promedio por conjunto de datos. Ese valor pasa a ser un valor constante, esa X raya. Es decir, para ese conjunto de datos hay una única X raya. Quiere decir que ese valor de la variable que toma la X raya ya no varía más. Yo tengo un valor menos del total de observaciones que varía. Entonces, por eso se llaman grados de libertad, es decir, que varían, ya hay un valor que quedó fijo. Entonces, en vez de tener n valores, voy a tener n-1 cuando calculo el desvío estándar. Pero lo van a ver más adelante, como dice Pablo, lo vemos en la parte de estimación. Pero a lo mejor les quedó un poquito más claro por qué dividimos por n-1. ¿Sí o no? Sí, profe, a mí me quedó claro porque yo no sabía dónde sacaba el 9 en el ejemplo, pero ahora sé que de n-1. Siempre que la variancia o el desvío estándar es muestral, es decir, S o S cuadrado, cuando es de la población se llama sigma o sigma cuadrado. Usamos letras griegas. Que no entran todas las observaciones, sino que es un pedacito, se divide por n-1. Y van a ver más adelante también, cuando veamos dos variables, que en vez de n-1 vamos a tener n-2, porque tenemos dos valores de dos variables. Y si tuviéramos k variables, vamos a hacer n-k. Bueno, perdón la interrupción. No, está bien, al contrario, Lili. Pero una pregunta. ¿podemos ver la práctica? Sí, alguien más quería preguntar, alguien dijo una pregunta. Sí. Cuando hay que calcular con la calculadora el desvío estándar y tenemos una frecuencia, por ejemplo, 0 a 100, 100 a 200, ¿cómo se añadirían los valores? Ok, cuando... Los valores, no frecuencia, los valores de la variable en intervalos, decís vos. Claro, eso. Vos decís cuando tenés una tabla de frecuencias con intervalos, o sea que tenés los datos agrupados en una tabla y tenés intervalos de clases. Mové a ver, porque creo que está explicado. Mové un poquito a ver si... Sí, está en una parte, dice que es la mitad del número. Busca la media para datos agrupados. Acá. Claro, pero esa sería la media. Esa sería la media. Del desvío. Fíjate la última columna que tenés X raya, X prima. ¿Ves? Esos son los valores que se llama punto medio. Se toma un promedio de los límites.
de 0 a 100, si vos sumas 0 más 100, 100 dividido 2, 50. Entonces acá suponemos que hay 50, ¿qué era esto? Cantidad de dinero, no sé qué era. A ver. Que la cantidad de dinero que gastan en el viaje a la universidad. 50 pesos. Hay 50 pesos sería la cantidad de dinero que todas estas personas, estas 6, ahora suponemos que están gastando 50 pesos. Pero por eso cuando se agrupan, se pierde un poco de precisión en los resultados. Claro, y esos 50, 150 son lo que se añaden para hacer el desvío. Claro, que vos pones suma de XY ahora por Claro. FI. Bueno, estoy dando la fórmula de trabajo, no la de... Claro. Pero a cada uno de estos le resta, la calculadora, a cada uno de estos valores le resta la media, lo eleva al cuadrado, lo suma, lo divide por el n-1 y saca la raíz cuadrada. Todos esos cálculos hace la calculadora porque está ya programada para eso. O sea que para cargarlo vos ponés 50, shift, punto y coma, 6, m más. Claro, ahí va. 150, shift, punto y coma, 13, m más. ¿Me siguen? 250, shift, punto y coma, 16, m más. Bueno, y después hacen shift, 2, 3 para el desvío. Shift, 2, 1 para la media aritmética. Es difícil esto así en el aire, ¿eh? Sí. Tendríamos que poner la calculadora ahí adelante, pero bueno, aparte, no sé. cada uno, claro, y aparte cada uno puede tener otro modelo de cálculo, pero bueno, ese es lo que les comentaba Lilis con la calculadora general que tienen casi todos, ¿sí? Con la F... Sí, no sé cuál es el modelo. 32. La otra que tiene las columnitas, no, es mi teléfono ese. Las otras que tienen las columnitas copian los valores de la tabla. Si tienen el otro modelo, que no me acuerdo cuál es, Yo tengo ese modelo y es re práctico. Está ahí explicado. Les aparecen las dos columnas, ¿sí? Sí. Bueno, sí, entonces cargan. En la donde dice X, cargan 50, 150, 250, 350, 450, se mueven a la otra columna y cargan 6, 13, 16, 10 y 5. Y después buscan, bueno, según la calculadora tienen que buscar, hacen Shift 1, casi siempre en esa calculadora, donde están todas las cosas estadísticas, y buscan o variables, bar, tienen que buscar la función bar, y después ahí le aparecen todo el menú, X raya, S, o a veces aparece X de N menos, sigma de X de N menos 1, o sigma de N, que sería una por la población y la otra en la muestra. Y si no, aparece el S directamente. ¿Se entendió algo? Sí, se entendió. Gracias. Es difícil explicar sin la calculadora, es como hacer computación sin la computadora. Bueno, seguí, Paula, que yo... Tengo una duda, no sé si me escuchan. Sí, Camila. Sí. ¿Sos Camila? Sí. Bien. En el ejercicio 4B que te pide el diagrama de tallo y hoja. Ahí voy. Tengo una duda. Sí. Nos vamos a posicionar en el 4, así todos estamos en el 4. A ver, revisemos un poquito el enunciado, ¿sí? Así todos nos encontramos bien en el 4. El 4 es ¿no? Una consultora de inversiones realizó un estudio sobre las acciones que cotizan en bolsa, registrando la ganancia obtenida en miles de pesos por cada una de ellas en una muestra de 26 acciones. ¿Está bien? ¿Es ese el ejercicio, Camila? Sí. Mi duda era, cuando nosotros empezamos a ordenar en el diagrama los números, si tiene coma es diferente o se hace igual que un número entero, digamos. Sí. Bien. Buena pregunta la de Camila. A ver, cuando tiene coma, en realidad la forma de hacer el diagrama de tallo y hojas es la misma, ¿sí? Ustedes van a considerar ahí como si tuvieran 2 dígitos
a la hora de hacer el diagrama, es decir, por ejemplo, si tomo el primer valor, que es 5,1, el 5 va a ser el tallo y el 1 la hoja. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí, se lo toman como si fueran números enteros. Sí, pero guarda una salvedad. ¿Qué pasa si viene alguien y lee ese diagrama? Alguien podría pensar que ese valor, cuando lea el diagrama, es 51. ¿Me explico? Sí, sí. Porque es la forma en que lo hacemos siempre. ¿Cómo indico yo que la persona que interpreta ese gráfico no lea 51? Tengo que poner debajo, una vez que hice todo el diagrama, debajo del diagrama voy a poner una observación. Y voy a poner que 5/1, porque vieron, barra, la raya vertical que hacemos para diferenciar el tallo de la hoja, ¿sí? Deberían poner abajo una observación 5, raya vertical 1, se lee 5,1. ¿Está bien? Listo, profe, muchas gracias. Ahí entendí. De esta manera indican que en realidad no es un 51, no es decena y unidad, sino que eso es una coma. Tengo unidad y tengo decimales. ¿Sí? Pero la forma de construirlo sería la misma. Tendrías tallos que varían desde el 1, si no me equivoco, hasta el 5, ¿no? Y todas las hojitas de cada uno. Profe, ¿tengo que explicar así con cada uno o que solamente pongo uno está bien? Pones uno como ejemplo, ¿sí? Pones Sí, debajo... y lo que es conveniente, fíjense que en el enunciado dice que son miles de pesos. Claro. Entonces, poner la unidad de medida de la variable que estamos ordenando. Entonces se ponían 5,1, o si lo tienen ordenado pueden poner el primer valor para explicarlo, que Exacto. son 5,1 miles de pesos. ¿Tá? Que sería más explícito que poner 5,1 solo, porque no sabemos qué es entonces 5,1. Y pasa exactamente lo mismo cuando ustedes van a interpretar o calcular las medidas. Supónganse cuando si les piden modo, la mediana, los cuartilos, cuando sacan esos resultados, es decir, del mismo diagrama de tallo y hoja, esos valores van a expresarlos en la misma unidad de medida que está expresada la variable. Es decir, si la media, no sé, o el modo, no sé si hay algún modo, porque no lo tengo acá, no lo veo ordenado, en las soluciones debe estar. O si la mediana les da, qué sé yo, 4,2 por decir algo, ahí pondrían el 50% de las observaciones, que son de las inversiones, fueron menores o iguales a 4,2 miles de pesos, y ahí explican que el es 4,2, es decir, los resultados los van a poner, las medidas las van a poner en la misma unidad de medida que viene dada de la variable, ¿sí? Profe, ¿se me escucha? Sí, Juana. Yo tenía dudas con el ejercicio 9 y el 12, si los podíamos hacer entre todos para poder ver, porque no terminaba de... ¿Cuál es el 9? Ok, este que hay que completar. Sí. Bueno, vamos a leer el enunciado rápidamente. A lo largo de 50 días se registraron las ventas diarias en miles de pesos de 3 sucursales de una tienda en la ciudad de Rosario. Y se obtuvo lo siguiente, ¿sí? Acá están calculadas varias medidas, media aritmética, mediana, modo, cuartiles y desvío estándar para las 3 sucursales. ¿Está bien? En base a esas medidas que nos dan de las 3 sucursales, tenemos que poder responder estas afirmaciones. ¿Quieren que lo vayamos haciendo entre todos? Si hay gente que lo hizo, puede participar, ¿sí? Así vemos también las dudas. Observar los datos del cuadro y completar las siguientes afirmaciones. Sí. Hay algunos chicos y chicas que en el chat están queriendo poner dudas, porque no les funciona el micrófono. No sé si ustedes los pueden leer. Yo no, porque estoy viendo solo me deja ver la pantalla que compartí. No puedo ver la pantalla y ver el chat. ¿Vos, Lili, podés ver el chat? Sí.
Porque a lo mejor no, Porque no si pueden- tenemos micrófono, compartimos lo que otros dicen y no tienen. Ah, ok, es buena idea. ¿Por qué no ¿Quién podrán es? activar? ¿Luciano? Yo los últimos que tengo acá con preguntas... Ah, no, acá, Yelén Soresi, es que estoy en la compu y no tengo micrófono. Ah, ¿Y qué es lo que le pasa? ¿Qué quería ver? No se puede una observación. Ah, espérate que viene de arriba. No hicieron ninguna pregunta, ya lo resolvieron todo por ahí. Espérate, a ver desde cuándo empiezan. Así con cada uno. Y no sé de qué están hablando. de los valores, que no, Era que detalle. no hay que, Nos claro, preguntaron. no hay que activar Ah, con cada uno. Habíamos dicho que pongan, por ejemplo, el primer valor, que es el más chico, para la observación. Debe preguntar lo de la observación, Lili. sí. Calculo que es la pregunta. Sí, era eso. Bien, ¿alguna otra consulta más hay? No había otra consulta. Ah, sí, ahí contesta Yelén, que recién lo preguntó otra chica con el micrófono. Claro, que vos lo explicaste recién. Sí, Perfecto. profe, y Profe, Luciano uno dice, preguntó... Ah, ok. A ver, sí. Luciano. dice, en los cuartiles de posición te da 13,5. ¿Cómo redondeás? ¿Eso en el ejercicio 4? ¿Vuelvo al 4? Puede ser. En los Si no, cuartiles, ¿cómo? Claro, el si en los cuartil cuartiles te da el cuartil 13,5, ¿cómo redondeás? Si está para arriba entre o para la abajo. observación 13 y 14. Entonces La contás. posición. La Contás. posición es de 13,5. Sí. Contás cuál es el valor de la observación número 13 y cuál es el valor de la observación número 14. Quiere decir que como hay un número par de observaciones, la mediana o el cuartil, ¿qué es el cuartil? Sí, el cuartil. No, entonces no es eso. Y calculás si el promedio de esos dos valores. Yo no lo tengo ordenado. ¿Vos tenés la solución? Acá están las soluciones. A ver, esto es el 4. Puso que eran 26 observaciones. Vamos a ver la solución si lo tienen ordenado para mostrarle cómo se cuenta. Acá está el diagrama de tallo y hojas. Ahí ¿Sí? está. Bien. ¿Lo ven? Entonces tendría que ser, me tengo que ir a la posición 13. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En la posición 13 encuentro que hay un 3,1. Y en la 14 también. Y en la 14 también, justo en estas son los dos valores iguales, ¿sí? Justo acá, pero podría no serlo. Entonces tengo un 3,1 y un 3,1 en la posición 13 y en la posición 14. Lo que hacemos es promediar esos valores, ¿sí? Debería ser 3,1 más 3,1 dividido 2. Lógico que acá, como son los valores iguales, el promedio me da 3,1. ¿Se entendió? ¿Y eso qué quiere decir? Que el 25% de las cotizaciones de las acciones fueron de 3,1 miles de pesos o menos, y el otro 75% más. Esa sería la interpretación del cuartil 1, ¿no? ¿Eso te daba el cuartil 1 o el cuartil 3? ¿El 1? No, justo era el 2, ese era la mediana. Bueno. Me parecía que debía ser la mediana. El modo también es igual, 3,1. Sí, sí. Estaba muy en el Sí. centro. El cuartil 1 daba 6,75, el de la séptima A ver, posición. 27 dividido 4. ¿Cuánto daba el cuartil 1? 6,75, ahí se 6,75. toma. Ahí está, el 7, ¿o no? Ahí se toma el 7, claro. Posición 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea que les daría 2,6 el cuartil 1, ¿está bien? Sí, sí. Son 2,6 miles de pesos, directamente pueden decir 2.600 pesos. Está bien, queda mejor en la interpretación, decir el 25% de estos que eran, de las acciones, ganancia obtenida, de acciones que... Sí, el 25% de las acciones arrojan o proveen una ganancia entre 1.100 y 2.600 pesos,
mientras que el 75% restante de las acciones arrojan o proveen una ganancia entre 2.600 y 5.300 pesos. ¿Se entiende la interpretación, chicos? Sí, bien. Ok. Sí, sí. La interpretación de la mediana es muy similar, pero hablamos de un 50 y un 50, y la interpretación del cuartil 3 también es similar, pero me dejaría un 75% y un 25%, ¿sí? Profe, Sí, escucho bajito. profe, ¿podemos ver el 9? Sí, ahí vamos al 9. Respecto al 4, ¿alguna duda más para aprovechar a ver? Bueno, nadie dice nada. Vamos al 9. Vamos al 9. ¿Todos escuchan? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, estábamos acá en la o las sucursales número, hay que completar ahí, la distribución de las ventas diarias es asimétrica a la derecha. Entonces tengo que ver si hay alguna de estas sucursales donde yo creo que la distribución de las ventas diarias es asimétrica a la derecha. Puede ser una o más de una, ¿sí? Recordarles, Paula, cuándo la distribución es asimétrica a la derecha. A ver. Ok, a ver, vamos acá, que debe haber algún gráfico. A ver si lo encuentro rápido. Tiene que estar el grafiquito donde vemos acá. A ver, recordemos, acá tenemos los 3 gráficos. De las medidas de forma. Sí, de las medidas de forma, ¿sí? ¿Cuándo podemos decir, o qué nos ayuda de ver, qué comparativa entre las medidas nos ayuda a ver que la distribución es asimétrica a la derecha? Vemos en esta última de las formas, ¿sí? ¿Qué sucede? Tenemos en este orden las medidas. La moda, la mediana es más grande que la moda y la media aritmética es más grande que la mediana y que la moda, ¿sí? Es decir, tengo un 50% de los valores acumulados en este pequeño rango de variación de la variable y el otro 50% de los valores los tengo distribuidos en todo este otro rango mayor de valores de la variable, ¿sí? O más extenso. ¿Está bien? A su vez la media es mayor que la mediana, ¿y eso a qué se debe? A ver si se dan cuenta. ¿Por qué la media en este caso no coincidirá con la mediana, como sucede cuando la distribución es perfectamente simétrica? Porque hay valores Porque extremos. hay unos valores extremos. Bien, porque acá tengo algunos valores, uno o poquitos valores que son grandes, ¿sí? Comparado con el común de los datos, ¿sí? Podrían ser valores extremos, ¿sí? Son valores, digamos, alejados del común de los datos, alejados hacia la derecha, con valores grandes. Entonces eso hace que la media sea más grande, se vea influenciada por esos valores y es más grande que la mediana. Y por la otra parte esperamos ver que la moda se dé en aquel valor aquel o aquellos valores más frecuentes de la variable, simbolizados acá no con la curva donde hace el pico máximo, ¿sí? Esperamos que sea menor. Entonces, esperamos ver esta relación entre las 3 medidas cuando hablamos de una distribución asimétrica a la derecha. ¿Eso está claro? Sí. Bien. Teniendo en cuenta esa relación entre las 3 medidas, como lo que tengo en este ejercicio como herramienta únicamente son las medidas, me tendré que basar en eso. ¿Sí? Me podrían haber dado los gráficos, y ahí directamente con la visualización del gráfico yo poder hablar de cómo es la forma, pero me dan las medidas. Entonces, ¿qué tendrían que comparar? Que la media sea más grande que la mediana y el modo. Exactamente.
Entonces, veamos la sucursal 1. ¿La media aritmética supera a la mediana y al modo? No. No. ¿Cómo son acá las medidas? Casi igual. Es más grande, sí, son iguales, sí. Son muy similares y tengamos en cuenta que ese gráfico que yo les mostré acá está pensado a nivel poblacional, ¿no? Si tuviera muchísimos valores de la variable, infinitos, entonces ya esa curva la puedo ver perfectamente a la forma. Como tenemos en cuenta que acá tenemos una muestra, ¿sí? Creo que es de 50, la muestra de 50 datos, ¿sí? Porque a lo largo de 50 días se registraron las ventas. Entonces, bueno, vemos que a nivel muestral estas tres medidas son bastante similares, ¿sí? No me estaría indicando un patrón de asimetría marcada. ¿Qué pasa con la sucursal 2? Es asimétrica hacia la izquierda. A la izquierda. Bien. Hacia la izquierda, bien, porque vemos que la media aritmética es menor que la mediana y a su vez es menor el modo, o sea que veo una asimetría hacia la izquierda. ¿Qué pasa con la sucursal 3? Asimetría hacia la derecha. A la derecha. Asimétrica hacia la derecha, ¿sí? Vemos que la mediana es más grande, perdón, la media aritmética es más grande que la mediana y a su vez es mayor que el modo, ¿sí? Podemos decir que es asimétrica a la derecha. Entonces, en el punto 9A, completamos con sucursal número 3. 3. En el chat me mandan dudas, por las dudas pregunto, para parar un momento. Espera que no los tengo. Como yo no los puedo ver. No, profe. nada. Bien, bueno, supongo que por ahora vamos bien. Vamos con el B. Había una chica que preguntó por el 9, ¿anda por ahí? Sí, yo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Vamos con el B. La mayor dispersión en términos relativos se observa en la sucursal número. ¿Por qué me preguntará la mayor dispersión en términos relativos? A ver si se dan cuenta. ¿Por qué no me habla directamente de la mayor dispersión? Porque pide el porcentaje. Porque pide un porcentaje, sí, tiene que ver con un porcentaje la Por el respuesta. coeficiente de variación. Bien, lo que me está pidiendo es que compare los coeficientes de variación de las tres sucursales. ¿Por qué será importante comparar los coeficientes de variación, que es una medida justamente de variabilidad relativa y no absoluta? ¿Por qué me pedirá que compare los coeficientes de variación de las tres sucursales? ¿Por qué me pedirá que compare las sucursales en términos de dispersión relativa? ¿Qué les parece? Miren acá. ¿Cómo son las tres medias aritméticas de las sucursales? Diferentes. ¿Está bien? Entonces yo tengo que tener en cuenta que las sucursales vendieron en promedio ¿qué es esto? En promedio el monto vendido es diferente entre las tres sucursales. No sería del todo correcto, no sería correcto en este caso, que yo comparara directamente los desvíos estándares, ¿sí? Podría llegar a una conclusión errada en cuanto a la variabilidad, porque no estaría teniendo en cuenta que la medida de posición central de estas tres, o el promedio de estas tres sucursales, ¿sí? Es diferente. Si yo miro el desvío estándar únicamente, podría decir que ¿cuál sucursal tiene una menor variabilidad respecto a las ventas? La 1. La 1. La 1, porque tiene un menor desvío estándar. Ahora vamos a ver a qué conclusión llegamos si comparamos los coeficientes de variación, ¿sí? Que acá no están calculados. ¿Cómo los tenemos que calcular? A ver, repasemos. Me voy a la fórmula del coeficiente de variación. Es la relación entre el desvío y la media. El desvío sobre media por 100, ¿sí? Por 100, ¿por qué lo multiplicamos por 100? Para expresarlo en porcentaje, ¿sí? Porque carece de unidad de medida. ¿Está bien?
Al dividir el desvío estándar, que en este caso son miles de pesos, dividido la media, que también está expresada en miles de pesos, se simplifica la unidad de medida, entonces lo multiplicamos por 100 para hablar de porcentaje. ¿Sí? ¿Calcularon los 3 coeficientes de variación en este caso? A ver si tengo por acá la solución. Sí, da 21% el primero, 20 y algo el otro, y 29 la sucursal 2. Ajá. Ahí están. La sucursal número 1, 21. 9, 9, 9, ahí está. Bueno, acá no los tengo calculados, ¿sí? En la solución. Pero bueno, son los valores que les dijo Lili, chicos, todos los pudieron obtener. Sí, son esos valores. Entonces, el coeficiente de variación para la sucursal 1, me dijeron. Ay, me parece que me dio 21 y algo. La 2 es el más alto. ¿Cómo? 21,5%. Bueno. El 1 es 21,5. 21,5%. En la 2. 29,66. Eso. ¿Cómo? 29,66. Bueno, ¿y en la 3? 20,66. 67. 67. En este caso, ¿qué sucedió? ¿Cuál de los 3 coeficientes de variación es menor? No, mayor te pide. Mayor. La mayor dispersión perdón, en términos relativos. ¿Cuál es el mayor? ¿El de la sucursal? Número 2. Número 2. Número 2. En este caso, cuidado, porque si me preguntara la dispersión en términos absolutos, yo miraría el desvío estándar y también diría la sucursal 2. Pero ojo que lo que estamos comparando no son los desvíos estándares, ¿sí? En este caso llegamos a la misma conclusión, pero no siempre, ¿sí? Por eso tenemos que comparar coeficientes de variación, ¿sí? Y en este caso... el desvío estándar se puede comparar cuando yo tengo medias iguales. Exactamente. Si yo tuviera las medias aritméticas todas iguales o muy, muy parecidas o casi iguales, entonces puedo hacer la comparación para ver cuál tiene mayor dispersión con los desvíos estándar. Pero al ser todas las medias tan distintas hay que calcular el coeficiente de variación. Bien, ¿dudas hasta acá? Lo que estaba preguntando por este ejercicio, ¿no pudiste resolver ningún punto o alguno en especial? Porque resulta que no sé. El D es el que no pude resolver. Y el D sí, y el E. ¿El D y el E eran tus dudas? Bueno, igual ya que estamos, hago repaso rápidamente C y F también, ¿sí? Sí, por la hora, ¿viste? No sé si por la hora. se corta o no se te corta, no sé. Alguien también pidió, no, creo que no se corta, Lili, igual como demoramos en arrancar, me quedaré hasta las 25:30, ¿está bien? Porque como yo tuve, viste, las cortes ahí inconvenientes, bueno. En el C, nos pregunta, en la sucursal o las sucursales número, ¿es posible considerar a la media como una medida adecuada de posición? ¿Qué me dicen? Esto tiene que ver con algo que vimos hace un ratito. Con la simetría. Tiene que ver con la simetría. Volvamos acá. Si yo veo este patrón, esta forma asimétrica hacia la izquierda, ¿yo podría decir que la media aritmética es representativa del centro de gravedad de esos datos? No la representa. No. ¿Qué medida elegiría de posición central? La mediana. La mediana. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Bueno. ¿Qué sucede en este último caso, donde la simetría es hacia la derecha? Y lo mismo, ¿no? Lo mismo, elegiría como mejor medida para representar el centro de los datos a la mediana. ¿Qué sucede cuando la distribución es simétrica o aproximadamente simétrica, ¿no? Cuando estamos en una muestra
podríamos tener algo aproximado a una simetría perfecta. ¿Qué sucede acá con las medidas? Son iguales. Son iguales, o si la distribución es cercana, digamos, aproximadamente simétrica, van a ser similares, ¿sí? Entonces, en realidad, cualquiera de las tres yo podría elegir. Pero ustedes saben bien que ¿cuál debo elegir? La media. La media aritmética. Y alguien me podría preguntar, ¿y pero si son iguales o muy similares, por qué no elijo la mediana? ¿No se hacen esa pregunta? No. No. No, porque ya está, me dijeron la media y me elijo la media. Sí. Pero, ¿por qué no podría elegir la mediana y listo? Y elijo siempre la mediana, ¿no? Para los casos de asimetría y para el caso de simetría, si total es igual o muy similar. ¿Por qué ¿Por qué elijo es la más fácil de calcular, profe? Más fácil de calcular y no sé, depende de cómo tenga los... Paula, volvé a las características de la media aritmética. Sí. ¿Qué sucede con la media aritmética? Que usa todas las observaciones. Exacto. Exactamente. Tiene más propiedades que la mediana, ¿sí? Una de ellas es que para su cálculo se basa en todas las observaciones. Ahí estaba. Ah, me fui. Sí, te pasaste. Está. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, en cambio, el modo pueden ser algunas observaciones, un único valor de la variable. Claro. Y la mediana, a lo sumo son dos, si son los dos centrales. Exactamente. Está bien, la media aritmética tiene muchas propiedades, entre ellas la que estamos diciendo, y por eso la consideramos una mejor medida. ¿Sí? O sea, en el caso de que las tres sean similares, opto por la media aritmética. ¿Se entendió? Sí. Bueno, volvamos al ejercicio. ¿En cuál de entonces de las sucursales es posible considerar a la media aritmética como una medida adecuada de posición? ¿En la 1? En la 1, ¿todos de acuerdo? ¿Por qué en la 1? ¿Cómo lo justificarían? Porque la media, la mediana y el modo son similares. Son similares, ¿y eso qué me indica? Que hay simetría. Que la distribución es simétrica o aproximadamente simétrica, ¿sí? Con lo cual la media aritmética en ese caso es la medida de posición central más representativa y que más propiedades tiene. ¿Está bien? Muy bien. Vamos al D. En la sucursal número resulta conveniente el rango intercuartílico como medida de dispersión. A ver, a ver, a ver. Esta es la que no habían podido responder algunos. Esto también tiene que ver con la forma de la distribución, ¿sí? Para la sucursal número 1, recién dijimos que la media aritmética es la medida de posición central adecuada. ¿Con qué medida de variabilidad yo acompañaría esa media aritmética? Que lo hablamos hoy al principio de la clase. Con el desvío estándar. Con el desvío estándar, ¿sí? Y estuvimos hablando el porqué de calcular el desvío estándar. Ahora bien, puede resultar que la media aritmética no sea la medida más conveniente para informar el centro de los datos, ¿sí? Como vimos en las sucursales 2 y 3. Y eso tiene que ver con que la forma no es simétrica, hay una simetría marcada a la derecha o a la izquierda. En ese caso, ¿qué medida elegimos de tendencia central? La mediana. Ahora bien, la mediana, ¿cuál es la medida de variabilidad que elegimos para acompañar a la mediana? ¿Es el desvío estándar? No, el rango intercuartílico. No, es el rango intercuartílico. Muy bien. Que en realidad la medida de dispersión que acompaña a la mediana es la desviación cuartil. Claro.
El rango intercuartil es una medida de variación, así como la variancia es una medida de variación. El desvío estándar y la desviación intercuartílica son medidas de dispersión. Hay una pequeña, en las palabras, ¿viste? En las definiciones. Sí, chicos, el desvío intercuartílico, ¿saben cómo se calcula? No, profe. Bueno, lo que tienen que hacer, que en realidad nosotros usamos mucho el rango intercuartílico, por eso acá en la práctica dice rango intercuartílico, ¿sí? Pero Sí, el pero desvío... está en las diapositivas, está entre las medidas de variación. Claro. Si se fija en el cuadrito donde están todas las medidas. A ver, voy a ir más adelante. Acá está el rango intercuartílico, ¿sí? Cuartil 3 menos cuartil 1, y el desvío cuartílico acá lo tienen. Es el rango intercuartílico, la diferencia entre los cuartiles, dividido 2. O sea, mide cuánto se alejan en promedio el cuartil 1 y el cuartil 3 de la mediana. Así como el desvío estándar mide en promedio cuánto se aleja cada valor de la media aritmética, acá mide, porque acá la medida central que calculamos es la mediana. Claro, acá tienen la interpretación, ¿sí? Para este ejemplo. ¿La ven? O sea, justamente tiene en cuenta la variabilidad respecto a la mediana. Claro, promedio, siempre promedio. En promedio, si hablamos del desvío. Entonces, ¿qué sucursales ponen en el DEF? La 2 puede ser. La 2, muy bien, porque la distribución, habíamos visto que la forma de la distribución es asimétrica hacia la izquierda. Hacia la izquierda, sí. En la sucursal 2, por lo tanto, vamos a poner sucursal 2. ¿Y hay alguna otra? ¿La 3? Y en la 3 también, ¿sí? Porque la forma de los datos, la forma de la distribución de los datos es asimétrica hacia la derecha. Por lo tanto, sería indicado también calcular mediana como medida de tendencia central y rango intercuartílico o desvío intercuartílico como medida de dispersión, ¿sí? Entonces, en el D irían sucursales 2 y 3. ¿Quedó claro? Ahí había una chica que no lo había podido hacer. Sí, sí, ahí entendí. Perfecto. Bueno, vamos con el E. El 25% de los días, las ventas de la sucursal número superaron los 3.900 pesos. A ver, cuando hablamos de un valor de la variable que es superado en el 25% de las observaciones, ¿a qué valor nos estamos refiriendo? A la media. ¿A la media? ¿A la media aritmética? ¿No es al cuartil 3? Exacto. Ah, ahí me gustó más. Ahí me gustó más. ¿El resto qué opina? Sí, está bien. Sí, también. A ver si me voy a los cuartiles. ¿Sí? Fíjense en la definición de los cuartiles. El cuartil 3 es el valor de la variable que acumula el 75% de los datos. ¿Sí? Por lo tanto, si acumula el 75% de los datos, el 25% de los valores son mayores o iguales que él. ¿Sí? Me está dividiendo a mis datos ordenados de menor a mayor, me los está dividiendo en un 75% menores o iguales que él y un 25% mayores o iguales que él. Entonces acá, si pensamos en aquel valor de la variable que es superado el 25% de los días, estamos pensando en el cuartil 3. ¿Queda claro eso? Yo no entiendo, profe. ¿Por qué? Ajá, a ver. Bien.
¿No entendés la definición del cuartil o con este problema? O sea, ¿por qué el 3? ¿Por qué se elige la 3? No. No. Ojo que todavía no elegimos ninguna sucursal. ¿Está bien? Mi pregunta fue, ¿a qué medida o a qué tenés que buscar, a ver, déjame que a lo mejor así lo entiende mejor. Tenés que buscar en los 3 valores del cuartil 3 para la sucursal 1, la sucursal 2 y la sucursal 3, cuál es el cuartil 3 que supera los 3.900 pesos. Todos esos valores que tienen ahí son valores de la variable, o sea, son miles de pesos. 29,86 la media aritmética, por ejemplo, son 2.986 pesos en promedio. 39,00 son 3.900 pesos del 25%, del 75% menor y del 25% mayor. Entonces, ¿cuál es? La sucursal número 2. Exacto. ¿Quién era que no entendía? Yo. ¿Y? ¿Entendiste ahora? Sí, ahora sí. Bueno, yo acá les doy un consejo, chicos, que siempre se los digo en clase. Para cualquiera de estas medidas de los cuartilos, la mediana, y poder interpretarlos y ver cómo es fundamental que estos conceptos, tanto el de mediana como el de cuartil 1 y 3, lo sepan, como sea, es decir, que sepan el concepto. Porque después la interpretación no es más que es decir, poner el concepto con los valores que te da el cuartil 1 o el cuartil 3. O sea, si yo sé que, por ejemplo, el cuartil 1, ¿qué es? Es aquel valor de la variable que deja el 25% de las observaciones menores o iguales que él y el 75% mayores o iguales que él. Entonces, si acá el cuartil 1 me da 26,15, quiere decir que a partir de ese valor está el 25% menos de los datos y a partir de ese valor está el 75% mayor, eso o más, ¿sí? ¿Está? Bueno. Seguí, Paulita. Bueno, sigo. F. Más frecuentemente las ventas diarias de la sucursal número 2 son de... ¿Qué valor estamos buscando ahí? Primero estamos... El modo. El modo. Nos estamos centrando en una sucursal, que es la número 2. Y estamos viendo cuál es el valor de ventas más frecuentemente. ¿Sí? Más frecuente, digamos. ¿Cuál es el valor de ventas o el monto diario que se vendió con más frecuencia? Estamos buscando el valor del modo. ¿Qué me responden? 4.200. 4.200 pesos. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, este era el ejercicio 9, lo hicimos completo. ¿Dudas? No, profe. Muy bien. Profe, yo tengo una duda en el ejercicio 5J. A ver. Te pide la medida de dispersión de la media y no sé si va al desvío estándar o va a variancia. O sea, va siempre al desvío. Claro, en realidad el desvío estándar es la raíz cuadrada de la variancia. ¿Sí? Sí. Nosotros tendemos a usar, obviamente para calcular el desvío estándar, primero tengo que calcular la variancia, en teoría, aunque la calculadora sabemos que lo que nos da es el valor directamente del desvío estándar. ¿Sí? Claro, sí. Eso ténganlo en cuenta, no confundirse porque lo que nos da la calculadora es el desvío estándar. Nosotros lo que interpretamos siempre es el desvío estándar. ¿Por qué? ¿Tienen idea por qué? No, nadie me responde. Bueno. ¿Por qué interpretamos el desvío estándar? Porque está en la unidad de medida de la variable. En este caso, la variable es el número de hijos. Bueno, no tengo unidad de medida, son hijos, ¿sí? Sí, sería hijos. 2 hijos, 4 hijos, 3 hijos, ¿sí? Si yo calculo la variancia me va a dar tantos hijos al cuadrado, ¿sí? Me da la unidad de medida de la variable elevada al cuadrado. Entonces, la interpretación, digamos que no es tan linda hacerla en términos de la unidad al cuadrado. Calculamos el desvío estándar, le aplicamos la raíz cuadrada y lo que tenemos es la medida de dispersión.
que además acá está claro que lo que pide es la medida de dispersión, no de variabilidad. Entonces, la medida de dispersión más adecuada es el desvío estándar, ¿sí? Directamente calculamos el desvío estándar y lo interpretamos. Bueno, gracias. Nos va a dar en términos de hijos. Eso también es importante que siempre lo pongan, chicos. Cualquier medida que calculen, pongan qué es. Si son hijos, si son metros, si son pesos, si son miles de pesos. ¿Está bien? No poner solo el número. ¿Estamos de acuerdo? ¿Más dudas? Profe, Sí. respecto con el ejercicio 5M de construir el diagrama de caja y bigotes, tendría que poner, viste que se repiten varias veces el 2, el 3 y así sucesivamente con todos los números. Ajá. ¿Tengo que tomar un solo número como referencia o se toman todos? Porque yo lo hacía y no me quedaba distinto como están los ejemplos. No, porque para construir el box plot o diagrama de, ¿cómo lo llama ahí? ¿Cómo lo llama? De cajas y bigotes, es una traducción literal esa. Tenés que tener presente que para construir este diagrama se necesitan lo que llamamos las 5 medidas resumen. Sí. Son los 5 valores que vos necesitas. El valor más chico que toma la variable, o sea, el X mínimo, sí. El valor del cuartil 1, el valor de la mediana y el valor del valor máximo de la variable que lo llamamos, el valor del cuartil 3 y el X máximo, o sea, el valor más grande que toma la variable. Sí, sí. Vos previamente tenés, para calcular cualquiera de esas medidas, tenés que tener ordenados los datos, de menor a mayor o de menor a mayor es lo mismo, de mayor a menor es lo mismo. Entonces, acá está, mira, acá lo dice, necesitas el X mínimo, el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3 y el X máximo. Con esas 5 medidas, resumen, construís el box plot. Entonces, lo primero que tenés que hacer, una vez que ordenaste los datos, es buscar estas, no sé si lo pide en el ejercicio, ¿lo pide Paula? ¿Pide los valores? A ver, vuelvo al ejercicio. En el ejercicio, bueno, el mínimo es, no lo va a pedir, pero es ordenar los datos de menor a mayor, van a obtener el mínimo. Va a ser 0. 0 es el mínimo. El promedio les pedía el modo, les pedía la mediana, porque calcular el número de hijos superado por el 50% de los matrimonios se está refiriendo a la mediana. Lo que no les pedía, sí, en el K les pedía determinar los cuartiles. O sea que ya tienen todo calculado, ¿sí? Sí, estos son los mismos incisos, pero con otro ejemplo del que teníamos de número de pasajes sin vender. Claro. Entonces, chicos, fíjense que si ordenan los datos de menor a mayor, rápidamente obtienen el mínimo y el máximo. ¿Sí? El mínimo es 1, no, es 0. No. El mínimo es 5. El máximo es 5. Ustedes calcularon, si lo pudieron hacer al punto I, la mediana, ¿sí o no? Sí. ¿Lo habían calculado? Sí, profe. Bueno, tienen que tener la mediana. ¿Cuánto les dio la mediana? Debe dar 2. 2,5 te da. 2,5 de la mediana. A ver, buscar el resultado. El ejercicio 5, ya les confirmo, para no hacerlo todo rápido. ¿Dónde estamos? Miren, acá tengo la mediana 2,5, perfecto. ¿Sí? 2 al cuartil 1. Claro, 2 el cuartil 1. 3 el cuartil. 2,5 la mediana, 2 el cuartil 1 y 3 el cuartil 3. Sí. Entonces les quedó 0 el mínimo, 2 el cuartil 1, 2,5 la mediana, 3 el cuartil 3 y 5 el máximo. Con esas 5 medidas calculamos el box plot.
calculamos, graficamos, construimos el box plot, ¿sí? A ver si acá está hecho, acá está. ¿Ven? Acá está puesto en forma horizontal el box plot. Siempre tienen que hacer el... Perdón, profe, ¿cuánto le dio el cuartil 3? El cuartil 3 nos dio 3. Gracias. Que sería, ven acá la... El que cierra la segunda caja. Exactamente, el lateral superior de la cajita. ¿Lo ven? Acá está. El lateral inferior de la caja es el 2, que es el cuartil 1. La mediana siempre se marca con una línea que divide a la caja. Y luego indicamos los bigotes que van desde el mínimo hasta el cuartil 1 y desde el cuartil 3 hasta el máximo. ¿Está bien? Profe, ahí estaría eso simétrico, ¿no? Sí, es perfectamente simétrica esa disyuntiva. Exactamente, acá este box plot nos daría la idea de que la distribución es simétrica. Para que sea simétrica a la derecha, tiene que estar más largo el de la derecha. Caja de la derecha. Ok. Pero ojo que no solamente la caja, hay una relación también en los bigotes. Claro, para decir que están los patrones. Claro, a mí me confunde cuando está así parado y no está acostado. Bueno, hace de cuenta que lo girás, ¿sí? Fíjate que acá, por ejemplo, en el grupo... Sí. ¿Ven acá que estoy marcando grupo 1 del ejemplito de las diapo? Sí. Fíjense que la subcaja, la primera subcaja, es más angosta que la segunda. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una distancia más chica entre el cuartil 1 y la mediana, que la distancia... No, al revés. Ah, y al revés, perdón, yo también me estoy confundiendo. Por eso, ¿para qué lado lo opuesto sería? Los valores más chicos están acá. Los valores más chicos están acá. ¿Se ven? En este pedazo. Del lado de abajo. Los valores más grandes. Claro. ¿Ven que lo estoy seleccionando? Sí, tiende a confundir. Tiende a confundir. Entonces acá vemos... Pero siempre las escalas van del 0 a lo más grande. Y acá del 0 a lo más grande. Exactamente. Esta distribución, ¿cómo sería? ¿Asimétrica hacia la A? ¿Izquierda? Izquierda. Muy bien. Izquierda. ¿Sí? Porque los números son más bajos. No, porque la caja, fíjate, la caja de la izquierda es más grande que la de la derecha, y la distancia que hay a la izquierda, o sea, entre el valor más chico y el Q1, también es mayor que la distancia que hay entre el Q3 y el valor más grande. Esas dos condiciones se tienen que dar en el box plot para medir asimetría. Lo que pasa es que cuando usamos esta forma de graficar o de estos diagramas, muchas veces en la práctica, no, con los datos reales, por ejemplo, te daría las cajas así, pero suponete que esta distancia fuera más cortita y esta fuera más grande. Entonces ahí ya no se puede no sé, hablar profe, de qué estás tocando vos. No sé tu cursor. A ver, señaláselo. ¿Qué señalo, Lili? No, yo no quiero decir que nosotros podemos... No, volverle a decir por qué es asimétrica a la izquierda. Porque la caja de la izquierda es más grande que la de la derecha. Esta cajita, fíjate que tiene un ancho mayor que esta otra. ¿Está bien? Y además, este bigote... La distancia o el bigote de la izquierda es más grande que el de la derecha. Y este otro, ¿ves? Yo te decía que para poder medir asimetría, se tienen que dar las dos condiciones, la de las cajas y la de las distancias. Y te decía que muchas veces, con los valores reales en la práctica, las cajas se podrían dar, por ejemplo, así, que uno diría, bueno, es asimétrica a la izquierda, pero la distancia de la izquierda, por ejemplo, sería mucho más cortita que la distancia de la derecha. Entonces ahí lo único que analizamos son las variaciones dentro de las cajas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros llamamos valores atípicos, cuando se da una que no se cumple. Para hablar de asimetría se tienen que cumplir las dos condiciones. La diferencia entre las cajas y las distancias. ¿Se entendió? Ok, gracias. Profe. Claro, y ahí en el... Vuelvo a la práctica, sí. Una consulta.
Ahí en la imagen que estabas mostrando recién de el diagrama de caja, Sí. el de la derecha, ¿cómo sería? Porque ponele, tiene la caja, la de arriba, o sea, la de la derecha más grande. Justamente lo que hablábamos recién. Esta, Lili, no, se refieren a esta, a la del grupo 2. La derecha. Por eso lo que hablábamos recién. La caja de la izquierda es más chica que la de la derecha, pero la distancia, o sea, el bigote de la izquierda es mucho más grande que el de la derecha. Ahí no se puede hablar de asimetría, porque se tienen que cumplir las dos condiciones. Ahí lo único que analizamos es la variación que hay adentro de las cajas, es decir, ahí podemos decir que entre el cuartil 1 y la mediana hay mucho menos variabilidad o variación que entre la mediana y el cuartil 3. Nada más que eso. Porque, profe, sí. Eso sería para también indicar si es más o menor homogéneo. Claro. Sí, puede ser. Sí. Cuando hablamos de variabilidad, cuanto más variabilidad hay, decimos que la distribución o que los datos son más heterogéneos. Y cuanto menor variabilidad observamos, decimos que los datos son más homogéneos entre sí. Serían sinónimos, ¿sí? Sí, gracias. ¿Está bien? Bien. Bueno, ya es la hora de ir cortando, ¿sí? Son 3:30. ¿Tienen alguna otra duda respecto a este ejercicio? Profe, a mí me quedó duda en el L del ejercicio 5. En el L, ¿qué puede decir acerca de la asimetría de esta distribución? ¿Cuál de las medidas calculadas elegiría para describir a este grupo de datos? Justificar la respuesta. Bueno, esta pregunta está justo antes de haber hecho el diagrama de caja y bigote, ¿sí? Porque Sí, también pero el diagrama... ahí es para que comparen media, mediana y modo. Exactamente. Después, mirando el diagrama, pueden corroborar lo que acabaron de decir en el L. Pero en el L la idea es, como decía Lili, que comparen las medidas de tendencia central, lo que vimos antes, ¿se acuerdan? Comparar media, mediana y modo, y en base a eso, decir cómo es la forma de la distribución. A ver, ¿Está fíjate bien? cuánto dan para ver en la solución. Teníamos que la media aritmética era 2,5. Teníamos No, esta era la mediana. Tenemos que comparar media, mediana y modo. La mediana era 2,5. Profe. Ahí voy. La media era 2,54. Perfecto. Y la moda era 2. Muy bien, la media aritmética es 2,54. Acá lo tengo. El número de hijos promedio por matrimonio es 2,54. La mediana era 2,5 y el modo 2. Es 2. ¿Qué Profe, relación? pero entonces no es asimétrica, es simétrica. Claro. Claro, son similares las medidas. Si comparamos 2,5 contra 2,54, hay una diferencia de 0,04, ¿sí? Y el modo está cercano también. No podemos hablar de un patrón de asimetría marcada. Es bastante simétrica, podemos decir que es aproximadamente simétrica o bastante simétrica, ¿sí? Sí, o casi simétrica. O casi simétrica. ¿Está bien? Y cuando hacen en el M, ahí voy, en el M cuando hacen el box plot, ven que condice con lo que dijimos, la forma, ¿se ve? Sí, alguien me iba a preguntar algo más. Sí, que ¿por qué ahí la mediana les daba 2,5? Porque a mí me había dado 3, por eso. A ver, la mediana de posición da 25,5, haciendo N más 1 sobre 2. Entonces, tenemos que contar los datos ordenados de menor a mayor. Y tenemos que llegar a la posición 25. La posición 25 corresponde a un 2. Y la posición 26 corresponde a un 3. Fíjate que a lo mejor ahí tenés el error. Que a lo mejor te faltó algún dato o los tenés mal ordenados. Pero escúchame, ¿no armaron acá la tabla de frecuencias? Sí. Sí, arriba, en el Por D. eso, hay que buscar en la tabla de frecuencias
Acá. en las frecuencias acumuladas, en la F grande sub I, sí, el valor que supere, es decir, en qué valor se supera, claro, está entre el 2 y el 3, fíjate, la observación 25. Justo acumula el 50% en el 2, Lili, por eso ya decía que era 2. Ah, claro, o la relativa, sí, también. ¿Qué sucede, chicos? Con la tabla siempre también se pierde un poco de, o sea, exacto, se pierde información. Acá justo vemos que acumula el 50% en el 2, pero en realidad, cuando vemos valor por valor, que era lo que yo les decía recién, si yo ordeno los valores de menor a mayor, que lo tienen que haber hecho, claro. ¿sí? Justo está en el límite, justo está acá en el límite la mediana. O sea, entre esos dos valores. Exacto, la posición 25 es un 2 y la posición 26 es un 3, el primer 3 que aparece. Entonces al promediarlos nos da 2,5 la mediana. Pero si yo no tuviera los datos en crudo, no tuviera los datos sueltos, ¿sí? Como los tengo acá, y me tuviera que basar en la tabla, yo miraría acá que acumulé el 50% y diría que es 2 la mediana. ¿Está bien? Porque siempre acuérdense que con la tabla lo que tiene, la desventaja que tiene es que no veo los datos en crudo, no veo los datos uno por uno, pierdo algo de información. Yo ya veo un resumen de los datos. Bien, gracias. ¿Sí? De nada. De ahí venía tu confusión, ¿no es cierto? Claro, porque yo lo que busqué fue el primero que era más grande y por eso le había puesto 3. Ah, al revés, vos le habías puesto 3, el que supera ese 50, claro. Pero eso es porque dio 0,5, entonces por eso tengo que sacar el promedio de esos dos. Exacto. Bien. También podrías haber puesto 2, mirando que acumula el 50%, ¿sí? Claro. Gracias. Sí, una forma fácil de verlo, que es lo que les decía Paula recién, si yo abriera esta tabla y los ordenara a todos los datos, ¿qué tendría? 0, 0, 1, 1, 1, 1, 4 veces, 2, 2, 2, 2, 19 veces, 3, 3, 3, si yo pusiera todos los datos abiertos. Entonces, si yo contara ahí con todos los datos abiertos, empezaría 2, 0, después más 4, 1, son 6. Más hasta llegar a 6 más 29 me da 25. 25. Y justo entonces, me da 25. Justo me da entre el 25 y el 26 me queda un 2 y un 3. Se ve ahí si ustedes abrieran la tabla. Sí, siempre hay que mirar la posición, sería. Exacto. Exacto, sí, sí, porque son medidas de posición, la mediana y para todas, pero específicamente la mediana y los cuartilos son exclusivamente de posición. Listo, profe, gracias. Bueno, chicos, vamos a ir cortando, ¿está bien? ¿Alguna duda rápida más? Están yendo,